Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo podcast por la primera. En este podcast que organizamos entre distintos jóvenes, intentamos crear un espacio en el que podamos dialogar sobre los temas más relevantes para las juventudes y también poder brindarles información en este contexto próximo que ya estamos en él sobre las futuras elecciones, para que puedan contar con información de primera mano por parte de expertas, de expertos y también de distintos personajes que están participando en la discusión y en la vida pública, y no solamente de políticos y políticas, sino también de otras personas como son los y las periodistas independientes. Aquí nos está acompañando Nancy Flores, una investigadora y periodista independiente aquí en México. Es coordinadora en la revista Contralínea, es investigadora ahí también y ha colaborado en distintos otros medios nacionales e internacionales. Es autora también de un libro y coautora de otro. Y sus principales temas, líneas de investigación tienen que ver con corrupción, con narcotráfico, con lavado de dinero, temas bastante complejos, pero muy, muy interesantes y necesarios de saber y de develar. La intención también de poder aquí arrancar el podcast platicando sobre el periodismo independiente, es la relevancia que tiene el periodismo dentro de la opinión pública, que es finalmente la base sobre la cual tomamos nuestras decisiones, ¿no? Y la importancia de que podamos contar con esta información que esté libre de presiones de grupos de interés, de grupos económicos, entre otros. Entonces, Nancy, te quiero agradecer muchísimo que nos acompañes. A quienes nos siguen, nos escuchan, invitarles a que permanezcan para escuchar esta conversación con Nancy, que es una gran investigadora y que sin duda sus experiencias y sus conocimientos nos ayudarán a situar un poquito mejor nuestro conocimiento. Gracias por invitarme, Alejandra, y gracias a todos los que integran este esfuerzo desde las juventudes. Y sí, como tú lo señalas, el derecho humano a la información es fundamental para construir democracia, pero también para ejercer nuestros derechos humanos, y eso es fundamental a la hora de elegir, por ejemplo, un proyecto de nación. O sea, los derechos humanos, el ejercicio de ellos van en la mano también del proyecto de nación que encabecen nuestros gobernantes, nuestras gobernantes, y en ese sentido es fundamental tener información. Perfecto. Nancy, también se me olvidó precisamente mencionar que otra de tus líneas de investigación es también los derechos humanos. Y creo que es muy interesante que nos platiques cómo es que el derecho a la información es también un derecho humano. Sí, justo está reconocido no solo en nuestro marco legal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo reconoce en sus artículos 6 y 7, sino también en el derecho internacional de los derechos humanos. Está en toda esta plataforma porque se le reconoce como un derecho llave. Dentro de la teoría del derecho a la información, lo que significa una llave es exactamente una apertura, ¿no? Como en las casas tenemos nuestra llave y abrimos la puerta. ¿Qué significa esto? La posibilidad de ejercer otros derechos humanos. ¿Cómo opera esto para que tengamos mayor claridad? Bueno, yo tengo información de que la salud es un derecho humano, por tanto sé que no puede estar en manos del sector privado, que el Estado debe proveerme servicios de calidad con medicinas gratuitas y con todos los procesos sanitarios que yo requiera. Ahora que fue la pandemia de COVID-19, vimos la importancia de tener sistemas sanitarios fortalecidos. ¿Qué significa eso? Que si están en manos del sector privado, solo aquellos que tienen dinero pueden ejercer ese derecho. Exactamente. Y eso es, contrario a lo que marca todo el derecho internacional de los derechos humanos. Si yo tengo información acerca de que la educación es un derecho
humano, sé que el Estado debe proveer una educación gratuita y de calidad. Y lo mismo con todo, o sea, el derecho al acceso al agua limpia, por ejemplo, nos lleva a ver que hay incluso empresas, grandes corporaciones que limitan o impiden ese derecho. Entonces podemos exigirle al Estado a través de sus instituciones que multe a tal o cual empresa que está contaminando nuestra agua o nuestro ambiente o el aire, etc. Entonces es exactamente eso, una llavecita muy importante también para entender que la democracia se construye con conocimiento, con información. Yo, si no tengo conocimiento de lo que pasó en mi país, puedo perfectamente ser un sujeto de manipulación por campañas de mentiras, que es lo que estamos viendo no solo en México, sino en el mundo. Es un fenómeno global, el de las llamadas fake news, ¿no? Sí. En español, noticias falsas, o la llamada posverdad, que es esta utilización de fenómenos reales, pero con intereses y de tal manera manipuladas que se tergiversa esa realidad para fines específicos. Entonces, creo que es fundamental comprender que estos derechos humanos nos sirven para tener pues una vida plena como seres humanos a la que tenemos derecho todos y todas. O sea, no importa nuestra posición económica, sino que todos tenemos que ejercer esos derechos, y eso nos lleva a que si tenemos conocimiento de cómo ha transcurrido en nuestra historia como nación o digamos los últimos tiempos, elijamos mejor a la hora de ejercer otro tipo de derechos, que son los derechos de carácter político electoral, que es nuestro derecho a elegir quién nos gobierna. Y en ese aspecto, pues tener mayores elementos para tener una mejor decisión. Perfecto. Ahorita que estabas comentando sobre todo esto último, ¿no? El tener las herramientas y el conocimiento de cómo se ha comportado en los últimos años quienes han estado en el poder político, que lo han ocupado, etcétera, para poder tomar una decisión sobre el proyecto político que queremos. Fíjate que a nosotros, que pues estamos mucho en contacto con los jóvenes, que nosotros mismos lo somos, de pronto creo que cuesta un poco de trabajo, pues porque muchos nacieron en el 2006, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que tal vez no se tienen tan a la mano, ¿no? A mí me gustaría, bueno, pues preguntarte primero, ¿tú qué crees que es lo principal que ha cambiado, ¿no? También de estos grupos que tú estudias, de estas investigaciones que tú haces, ¿no? De cuando iniciaste a ahora, si tú ves cambios, si tú ves mejoras. Sí, o sea, en términos de gobierno, ¿te refieres? Sí. Pues sí, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, cosas que realmente no estaba muy atenta porque quizá fueron en mi niñez, pero por ejemplo, todo el tema de la crisis de Cedillo, ¿no? En el 94, donde teníamos diciembre del 94, fue el error de diciembre, donde teníamos un país hundido en la miseria, con muchísima población que exigía pues sus derechos, ¿no? Que no se rescatara a los ricos, sino que se viera por el bienestar de las mayorías. En ese caso, por ejemplo, yo me acuerdo, sí, que tuvimos una situación muy tremenda, y traigo a colación ese momento porque es muy comparable con lo que vivimos con la crisis de COVID-19. Por supuesto que no son crisis, digamos, iguales o similares, porque una es una crisis derivada de una situación sanitaria terrible, como fue la pandemia, pero que llevó al colapso mundial. O sea, hay que recordar que se nos dijo quédense en casa, pero no fue solo en México. Esta orden fue global, exactamente. ¿Qué significó esto? Que la mayoría de las industrias paró la economía mundial. Right. En el caso del error de diciembre, la economía que paró pues fue la mexicana, ¿no? Y claro, tuvo repercusión mundial con lo que se conoció como el efecto tequila. Pero ¿qué pasó entonces y qué pasó ahora?
con un gobierno neoliberal se rescató a las personas que tenían una posición más acomodada, principalmente banqueros, empresarios de corporaciones, ¿no? Ni siquiera, digamos, pequeños o medianos empresarios. ¿Y qué pasó ahora? Pues todos tuvimos acceso a la vacuna, fue por etapas, exactamente gratuitamente, porque el Estado respondió a las mayorías. Entonces sí veo un cambio, y no solo en temas de crisis, veo un cambio en términos generales. Por ejemplo, yo lo que traigo mucho a colación es: pensemos que ahora hay una bolsa de 2.7 billones de pesos que se han destinado, que se han destinado a programas sociales. El gasto en adultos mayores, por ejemplo, es un gasto social que se le da a todas las personas, es una pensión universal para personas mayores de 65 años, las becas para estudiantes, las pensiones para personas con discapacidad, etcétera. ¿Dónde estaba ese dinero? O sea, ¿dónde estaba? Claro. Ni siquiera pensemos dónde estaba ese dinero hace 30 años. No, pensemos como jóvenes, por supuesto los más jóvenes, ¿no? Pensemos, ¿qué pasaba con ese dinero hace 6 años? Que ya teníamos un poco de conciencia. Bueno, ustedes, ¿no? Yo ya tengo conciencia de más años. Exactamente. Pero, ¿qué pasaba con ese dinero? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el dinero de las vacunas? Porque las vacunas se pagaron con presupuesto público. ¿Dónde estaba el dinero de las obras? El Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Dónde estaba? Si nosotros nos hacemos esta simple pregunta, podemos revisar justamente el pasado de una forma crítica y comprender por qué la evasión de impuestos de parte de las transnacionales, de las grandes corporaciones, sean de origen mexicano o de origen extranjero, es dañina para la sociedad. Pues ese dinero estaba en manos de los oligarcas. Y son los mexicanos y los extranjeros en el mismo tenor. Si pensamos en eso, podemos dilucidar lo que significan los proyectos de nación, porque ahora podemos encontrar a un adulto mayor, el que querramos, mujer, hombre, preguntarle: ¿recibes la pensión del presidente? Si te ayuda, sí. Claro. Los problemas que encontremos serán muy particulares. Por ejemplo, a alguien que se le perdió la tarjeta, no se la han repuesto porque es todo un trámite, etc. Pero la mayoría de la gente tiene acceso a eso, y para mí eso es un gran cambio. O sea, ese es el cambio. O sea, yo creo que en esa pregunta es súper clave para entender qué es un modelo y qué es el otro modelo. Exactamente. Tan simple como ese cuestionamiento. Claro. Ahorita que mencionas lo de esta gran bolsa que se destina ahora, ¿no? Pues para ponerla a disposición de la gente, y este cuestionamiento, bueno, antes ¿dónde estaba? Que además de obviamente pasar por un proyecto que quien hoy encabeza el país y quien hoy encabeza también el proyecto pues de Morena, ¿no? Que es la doctora Claudia Sheinbaum, representa, es que tienen primero una vertiente que es pues la austeridad republicana, ¿no? De ahí sale una parte muy importante que se va a esa bolsa, ¿no? Que antes se iba pues al bolsillo privado de quienes ejercían funciones como funcionarios públicos, ¿no? Con salarios pues altísimos al mes, ¿no? De más de 300,000 pesos, más además pues todas las distintas prestaciones, viáticos, tenían una bolsa hasta para las bodas de quienes se casaban, ¿no? Etcétera. Creo que de ahí viene una parte importante, y que también vale recordar que todavía hay algunos organismos y algunas instancias en donde sigue habiendo esta realidad, ¿no? O sea, ya no en el Poder Ejecutivo, porque fue lo primero que hizo este proyecto, ¿no? Fijar un tope para que no hubiera funcionarios que ganaran más que el presidente, el mismo presidente se baja el sueldo, ¿no? Y pues eso es una política de congruencia, a mi parecer, y de ética, que se resume muy bien en una frase de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre,
¿no? Creo que eso va mucho de la mano. Y también, obviamente, esa es la misma perspectiva por la que vemos muy clara esta comparación que tú haces, ¿no? Entre estas dos crisis, pues, ¿qué pasó, ¿no? En México tras sufrir esta crisis? Pues con esta perspectiva de no debe de haber un gobierno rico con pueblo pobre, se pone todo más bien enfocado a la mayoría de la gente, no a específicos grupos. Y pues no solo eso, sino que la verdad a mí me impresionó mucho la recuperación económica que vino en México después de haber pasado por la pandemia, ¿no? O sea, aún después de la pandemia, pues cosas como que la inflación se mantuvo normal, como que hubo 5 millones de personas que salieron de la pobreza, que además es una cifra que antes jamás había ocurrido, ¿no? Y ahora ocurrió después de una pandemia, ¿no? Entonces a mí esa comparación me parece muy interesante y muy valiosa hacerla, pues justo para entender el trasfondo de qué es lo que estamos decidiendo, ¿no? Si estamos decidiendo entre un y otro proyecto, ¿qué significan estos proyectos, ¿no? Y creo que otra parte muy interesante, respondiendo a la pregunta de dónde estaba todo ese dinero antes, aparte de, bueno, en los bolsillos de los propios funcionarios, pues tiene que ver también con un tema que tú dominas muy bien, que es la corrupción, ¿no? Y todas estas evasiones de impuestos de las grandes empresas, de las grandes transnacionales, etcétera, que, a ver, siempre que hay una transacción, eso genera también intereses. Y si no los pagaron ellos, pues ¿quién los paga, no? Y que antes lo que terminaba pasando es que los asumía, creo, ¿no? También el Estado. Entonces, yo te quisiera preguntar, Nancy, ¿qué fue lo que a ti te inspiró, te llevó a involucrarte en el periodismo de investigación y sobre todo precisamente en temas tan complejos como la corrupción, que toca todas las fibras de todos los grandes grupos de poder económico, ¿no? Y pues se trata de ahí de velar cosas que ellos por supuesto no quieren que se sepan. Entonces, ¿qué te llevó a eso? Y también pues a los demás temas que tú tratas, ¿no? Como el narcotráfico, que también bastante complejo. Sí, primero voy a hacer un paréntesis porque ahora que estabas dilucidando todas estas ideas, me parece importante que los jóvenes y las jóvenes tengan esta claridad de que el periodismo, pues mucho de lo que hacemos depende de lo que nosotros conocemos como el olfato periodístico. ¿Qué es eso? La capacidad de asombro. Nunca debemos de perder nuestra capacidad de asombro. ¿Qué significa? Nuestra capacidad de indignación ante sucesos que violentan a la sociedad, que violentan a un grupo en específico, sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad, y también la capacidad de sorprendernos. A mí me sorprende cada vez que reviso alguno de los temas hasta dónde llegaban con la corrupción. Es que ni siquiera creo que acabamos de dimensionar lo que significa o significó para nuestro país la corrupción. Cuando hablamos de temas, por ejemplo, este caso de los hospitales, son 9 hospitales que estaban costándole al país o le iban a costar a un plazo de 25 años, que eso significa son transeccionales, se firman en un periodo, pero comprometes el presupuesto de los siguientes sexenios por mucho tiempo, que en realidad costaban 6,000 millones de pesos. ¿Cómo pasas de 6,000 millones de pesos, que es su costo real, a pagar 160,000 millones de pesos? Para mí no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, porque la corrupción no tiene lógica. La corrupción es un saqueo brutal. Entonces, eso es la capacidad de indignarnos. Y eso nos mueve como periodistas. ¿Qué otra cosa me sorprende demasiado cuando investigamos? Cómo tenían un doble discurso. Siempre nos dijeron, no alcanza el presupuesto porque la gente pobre no paga impuesto, el IVA en medicinas y alimentos. Entonces hay que meter IVA a medicinas y alimentos. Nunca lo lograron porque siempre hubo una resistencia importante. Pero al mismo tiempo ellos sabían que quienes no estaban pagando eran las grandes corporaciones, pero no solo no pagaban,
a ellas se les daban subsidios desde el CONACYT, desde la SAGARPA, que era esta Secretaría de Agricultura, que ahora es la SADER. Desde todas estas áreas se les daba dinero del pueblo para cualquier cantidad de supuestas tecnologías o de supuesto, digamos, desarrollo agropecuario, etc. Me sorprende mucho eso. Y yo creo que esta capacidad de sorprendernos y de indignarnos es lo que nos mueve como periodistas. Yo como descubrí el periodismo de investigación fue en la facultad. En realidad yo no fui de esas niñas que ya desde chiquita sabía que quería ser periodista. No, yo no, yo quería ser abogada, o sea, desde chiquita ya sabía que quería ser abogada. Pero cuando estudié en el CCH, ahí me di cuenta que no me gustaba tanto el derecho, porque en los últimos 2 semestres nos daban a elegir como el tronco que te iba perfilando hacia como las áreas, carrera, ¿no? exactamente, como las áreas. Entonces ahí elegí. Bueno, en unos son áreas, en otros son opciones. Creo 1, 2, 3. Ni me acuerdo yo cómo era, porque sí, ya pasó tanto tiempo que fui al CCH y no voy a decir mi edad. No. Es un Pero misterio. Ahí agarré estas materias de derecho, agarré las materias de ciencias de la comunicación y me llamó mucho más ciencias de la comunicación. Entonces dije, yo voy a estudiar ciencias de la comunicación. En mi pase automático lo metí para ciencias de la comunicación y ya estando en la facultad descubrí que era periodismo lo que me gustaba. O sea, ni siquiera es como que llegué a primer semestre de ciencias de la comunicación y ya sabía que no. Y yo sigo pensando que somos muy pequeños cuando nos toca elegir nuestro futuro. O sea, siento que estamos tan inmaduros, como tan sin información, y que estas áreas que te ven que para que eres bueno no te ayudan. O sea, sí. te sale como en medicina y yo digo, pero ¿cómo? Ajá, exacto. Sí. Digo, ¿cómo? Sí, me acuerdo que a mí me hicieron un examen y salió que yo podía ser ministro de culto. O sea, un tema así de religión. Sí, exacto, como que ni siquiera te acaban orientando. Sí. Entonces fue ya más bien con profesores que nos empezaron a dar como una idea del periodismo de investigación, que yo dije, yo quiero eso. O sea, no quiero ser una reportera de nota diaria. Quiero ir como al fondo de los problemas, como descubrir las cosas que son, no es que lo otro no sea importante, pero sí creo que estoy convencida que el periodismo de investigación sirve para transformar. ¿Por qué lo digo? Porque pienso que la vocación última del periodismo es revelar cosas que están mal para que cambien. Si no cambian, la denuncia no funciona. O sea, no sirve, no ejerce su papel. ¿Cómo se puede transformar? Pues de muchas maneras. Una de ellas es desde el propio conocimiento de la sociedad para exigir mejores situaciones, o que esas situaciones que están mal cambien. Entonces creo que eso es el periodismo de investigación, y creo que eso es lo que me atrajo desde mi perspectiva como estudiante de ciencias de la comunicación. Y de ahí pues ya estudié eso, y antes pues cuando no teníamos una guerra contra el narcotráfico, todo era mucho más sencillo. Entonces cuando yo acabé la escuela, me acuerdo que empecé desde la escuela como a involucrarme mucho con quienes eran periodistas de investigación, con estudiar su trabajo, y así me encontré, entre otras, la revista Contralínea. Y entonces empecé a ir a la revista, y ustedes dirán, ¿cómo es que ibas a la revista? Pues es que no había seguro en la puerta, nadie te pedía una credencial para entrar, tú podías entrar, te involucrabas mucho, y así empecé a ir. O sea, nadie me contrató. Ya, o sea, yo me metí y te quedaste. Yo me metí y me hice necesaria. Y como, pues, un poco con esta idea de las redacciones tal vez no lo tengan muy claro. De la mayoría la puerta a la mañanera. Imagínate. Pero en el argot periodístico se les conoce como huesos a los que ayudan a la redacción. Y aunque hayas estudiado la licenciatura y tengas tu título, no importa, eres hueso. ¿Y qué significa eso? Pues que te mandan por el refresco. Claro, te mandan por la torta, te mandan a repartir revistas, y todo eso lo hice. O sea, literal, yo empecé desde abajo.
Sí. Y ya después todos me conocían, o sea, todos sabían que yo era Nancy, a la que le podían pedir, oye, va a la tiendita, oye, tal. Y un día ya dije, a ver, ya estuve aquí como año y medio, entonces tengo que ser reportera o tengo que saber si sirvo para esto. Entonces pedí ya formalmente una oportunidad, pero todos ya me conocían. Entonces, bueno, pues más fácil que llegar y que nadie te conozca y te digan, ay, sí, luego, ¿no? Regresa después para ver si puedes ser becaria. Pues no, entonces ya me empecé a involucrar porque me dijeron, ok, vamos a ver en qué eres buena. Y entonces me empezaron a involucrar. Y en esa, pues en ese tramo yo conocí más el periodismo de investigación, entendí mejor que el periodismo de investigación necesariamente es independiente de todos los poderes, porque aquí me parece que hay una gran confusión en el periodismo, pero más bien generada por las corporaciones mediáticas, donde se nos dice como que al poder se le ve de frente, y con esta lógica solamente ubican al poder ejecutivo, y muy marcado en el sexenio de López Obrador. Sí. Pero no, los poderes son tan grandes, tan amplios, que cualquier persona que pueda gobernar sobre nuestras vidas, así sea sobre una pequeña comunidad, ya tiene un poder, claro, aunque nosotros no lo hayamos elegido. ¿Qué significa eso? Que están los poderes institucionales, los tres, digamos, los tres niveles de gobierno, exactamente, y también hacia abajo, o sea, el federal, el estatal, el municipal, exactamente. Claro. Pero también, al mismo tiempo, están los poderes fácticos. El poder económico, ¿no? Que es uno de los poderes que más ejerce gobernanza sobre nuestras vidas, que incluso han impuesto gobernantes en México, que impusieron a Felipe Calderón en la presidencia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ves todo este abanico, también entiendes que tienes una gran oportunidad informativa. No claro, tienes que estar en la agenda que te marcan las grandes corporaciones, porque tienes independencia desde lo más básico. Las tres características del periodismo de investigación son que el periodista elige su tema. Esto te aleja de los intereses de tu medio de comunicación, si es que los tiene. También te aleja de los intereses que pueda tener el jefe de información, los coordinadores, el dueño del medio, etc. Segunda característica es que alguien en una posición de poder institucional o fáctico quiera ocultar esa información. Y tercera característica es que al final lo que tú presentas al público es producto enteramente de tu trabajo, como a través de la consulta de diversas fuentes. Eso que garantiza, primero sí, que el tema sea independiente, que sea legítimo. Segundo, que lo que estás revelando sea una situación que vulnera o que es ilegal o que es ilegítima, pero que está vulnerando a un sector social. Claro. ¿Por qué? Porque por algo alguien quiere ocultarla. Claro. Entonces hay un viso o de ilegalidad o de ilegitimidad. Entonces lo fui entendiendo ya pues con la propia experiencia dentro de Contralínea, porque ahí desde que se fundó esta revista por periodistas, tenían esta convicción de que uno propusiera. Ahí el problema era qué tema propongo, ¿no? O sea, ya no era tanto como no tengo libertad para investigar, no, más bien es que investigo. Después ya con el paso del tiempo, con la formación que vas adquiriendo, es mucho más fácil. Yo te diría que actualmente yo ni siquiera investigo todos los temas o todas las líneas que genero. No me da tiempo, o sea, no me alcanza la vida, pero yo puedo observar en un solo día 5 líneas de investigación solo leyendo el periódico, o solo escuchando la radio, o solo atendiendo la conversación con alguien, con ustedes, por ejemplo. Si atiendo la conversación, si son ustedes los que están platicando conmigo, te aseguro que saco una línea de investigación sobre jóvenes, porque ya tengo ese olfato. Pero entonces me generó mucha pasión, y yo también siento que un poco los periodistas somos adictos a la adrenalina, y cada vez que tenemos una nota importante, estamos en un pico de adrenalina, después bajamos y ya estamos más relajados, y ya viene hasta un poco una baja de defensas también a nivel sistémico y todo, y hay que vivir con eso, pero somos sí como adictos a la adrenalina.
Claro, qué padre y qué interesante, de verdad. Me parece muy bonito además esto que dices, de que el fondo de toda la motivación fue este sorprenderse, este indignarse, yo agregaría, o así lo interpreto, pues también no normalizar las situaciones de injusticia que vemos, ¿no? O sea, no normalizar que a lo mejor los jóvenes no podamos tener derechos laborales, que no podamos estar sindicalizados, ¿no? Que precisamente México sea el país en todo el mundo en el que más se concentran de las ganancias producidas, mayor porcentaje se concentra en el empresario, ¿no? Y no en los trabajadores. Creo que eso también es algo muy, muy importante, ¿no? Y que yo creo una característica que no nos puede faltar y que yo creo no nos falta, ¿no? A los jóvenes, de pues tener esa capacidad de indignarnos, ¿no? Y de levantar la voz y de decir, no es normal que esto suceda, ¿no? No es normal que en los pasados sexenios, a mí eso me indigna mucho, yo soy de San Luis Potosí, y vi una vez ahí el dato de que en sexenios anteriores a Televisa, que pues además es un medio de comunicación pues concesionado, ¿no? Y que se le habían condonado más de 20 millones de pesos, ¿no? Digo, ¿por qué? Si ese es el presupuesto anual de mi estado, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que esas concesiones se hagan pues a grupos y a familias muy específicas, ¿no? A costa de lo que podría ser para una población de un estado entero, ¿no? Entonces creo que es muy, muy bonita esa reflexión y sobre todo el cómo la concluyes, ¿no? Que es también pues para transformarlo, ¿no? Porque sí hay esa capacidad de, ya que vimos algo que no está bien, que sabemos que no estamos de acuerdo, pues podemos también organizarnos para no permitirlo, ¿no? Como lo mismo que refieres, de los que evitaron que se le pusiera impuestos a las medicinas y a los alimentos, ¿no? Fue gracias a esa resistencia que hay, ¿no? Y yo creo que también los jóvenes pues tenemos esa capacidad, ¿no? De ver lo que está pasando, organizarnos y decir hasta aquí, ¿no? Digo, yo aprovechando y ya que estamos aquí en el podcast, pues platicarles, ¿no? Para nosotros es una referencia inmediata que nos gusta mucho, pues lo que pasó en la UNAM en los 80, ¿no? Cuando el rector quería imponer una cuota a la matrícula, cuando pues la educación en la UNAM era gratuita y permanece hoy gratuita, pero bueno, se tenía la intención de imponer una cuota, lo que vulnera precisamente pues el acceso también al derecho de la educación superior, y quería también reducir la matrícula, ¿no? O sea, si de por sí somos pocos los que podemos entrar a la UNAM, pues ahí la idea es que fueran menos todavía, ¿no? Y lo que ocurrió, pues fue que hubo un levantamiento, una organización, un movimiento estudiantil en el que participó Claudia Sheinbaum, ahí estuvo dentro de la dirigencia del CEU, y hicieron una gran organización, una serie de foros con expertos, muchísima concientización con los estudiantes, con los profesores y con la sociedad en general. Y pues se generó una discusión tal que al final lograron frenar estas reformas, ¿no? Entonces yo creo que esto que nos platicas a nosotros nos inspira también un montón, ¿no? Porque es también otra vía de señalar, de investigar, de denunciar lo que no está bien, lo que es injusto, lo que vulnera además derechos de las personas, pues también con el objetivo de que eso se transforme, ¿no? Creo que es una parte bien importante y que apreciamos y admiramos mucho de tu labor periodístico, pues que es contribuir a que podamos generar una sociedad pues más justa, ¿no? Y con mayor dignidad, que creo que ese es el objetivo. Una sociedad justa en realidad, porque lo que teníamos no era ni siquiera tantito justo. Claro, o sea, yo sí creo que los matices son importantes y que a veces este tipo como de frases que nos meten en la cabeza como siempre pensar en una sociedad más justa, claro, pues partes de que ya había una justicia, sociedad con justicia y claro, eso no es cierto. Y luego también entender los procesos históricos por los que hemos pasado y la importancia de la resistencia social. Este fenómeno donde se trató de privatizar la educación se repitió y no hay que olvidarlo en el sexenio de Ernesto Zedillo, y también hubo un levantamiento de los estudiantes universitarios en 1999, se fueron a huelga, el Consejo General de Huelga impidió nuevamente que se
privatizara. ¿Qué pasó después con la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, las privatizaciones han sido silenciosas, han ido escuela por escuela, hay diplomados que ya cuestan hasta 50,000, 60,000 pesos a los estudiantes. No todos tienen acceso a ese conocimiento y es parte de lo que no debe ocurrir, de lo que debemos de seguir resistiéndonos. La única manera de comprenderlo es saber que la educación es un derecho humano, que debe ser pública, que debe ser gratuita, que todos tenemos derecho a acceder incluso pues a esto que es la educación universitaria, a los posgrados, que no es válido que nos digan que solo los que tienen dinero pueden acceder a esto. Entonces regresamos al punto de la importancia, primero, de saber cuáles son nuestros derechos, segundo, estar informados, tercero, entender que la resistencia social sí logra o sí frena ciertos intentos de atropello también a nuestros derechos, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es muy, muy importante. Y también revisar el papel de las corporaciones mediáticas, porque quizá ahora vean el periodismo, eso es muy padre, porque como lo cuenta Nancy y tal, y cómo lo viven, ¿no? Sí, esa es una parte del periodismo, pero lamentablemente no es la mayoría de los contenidos que encontramos en las corporaciones mediáticas no son periodísticos, o son propagandísticos o son publicitarios. Y hay muchos momentos de la historia de nuestro país no tan atrás, que nos permiten ver también los fenómenos sociales. ¿Qué pasó o dónde están las grandes traiciones de esta prensa? Están en el 68, sí. Están en el 71, que pasó en el 68, por si alguien no lo tiene muy fresco. Bueno, fue un movimiento estudiantil también, sí, que buscaba la democracia, que estaba cansado de un régimen de opresión en un contexto de guerra sucia. Los estudiantes fueron masacrados en Tlatelolco y la prensa guardió estudiantes muy jóvenes, preparatorianos, de secundaria, universitarios, brutal, totalmente brutal. 1971, el jueves de Corpus, nuevamente estudiantes masacrados. Luego viene, y luchadores sociales, etcétera. Todo el periodo de la Guerra Sucia es un periodo que nos permite ver la gran traición de las corporaciones mediáticas. Todo después el saqueo, el Fobaproa se hace, se pacta un 12 de diciembre con la complicidad de estas grandes corporaciones. Es otro momento crucial, la estigmatización de quienes salían en la calle porque habían perdido su casa, su automóvil por esta crisis terrible que se tuvo en ese momento, estigmatizados totalmente. Las huelgas estudiantiles, estigmatizados los estudiantes, se les decía pseudo estudiantes. Después la prensa, así se refería. Exactamente. Sí, las corporaciones mediáticas. ¿Y qué pasaba después? No eran contratados quienes egresaban de la Universidad Nacional por esta estigmatización. Las grandes luchas nunca han ido acompañadas, sino al contrario, ¿no?, de lo que pasó con los maestros. Y en 2011 encontramos un ejemplo de esta traición total y brutal de esa prensa corporativa. ¿Qué pasó? En marzo, más de 500 medios firmaron un acuerdo. Las grandes corporaciones de televisión, de radio, de prensa escrita estaban encabezando ese acuerdo con Felipe Calderón para no hacer supuestamente apología de la violencia. En realidad, ¿qué estaban haciendo? Siendo cómplices de un régimen represor que tenía a la cabeza de una supuesta estrategia de seguridad que era la guerra contra el narcotráfico, que era Genaro García Luna, vinculado con el cártel de Sinaloa. Ese silencio de la prensa, ese pacto, permitió a Genaro García Luna seguir con estas atrocidades con la complacencia o la connivencia del propio Felipe Calderón. Entonces también estos procesos de resistencia nos permiten ver, primero, que sí se puede frenar ciertos fenómenos, y segundo, que
también las traiciones de las corporaciones para entender ahora cuando nos hablan de guerras sucias. Porque esto nos permite ver más esto que yo decía, la mayoría de los contenidos en las grandes corporaciones o son publicidad o son propaganda, pero no son periodismo, no es esta herramienta para ejercer un derecho humano a la que yo le dedico mi vida. Eso no es lo que estamos viendo en la mayoría de contenidos periodísticos, y es muy importante tener esta visión crítica también como jóvenes y entender esos procesos de resistencia y cómo fueron muchos de ellos aplastados con esta complicidad o con este silencio de las corporaciones mediáticas. Claro, además, híjole, en un sexenio en donde la violencia aumentó casi el 190, casi el 200%, ¿no? Que haya habido este silencio, y pues que hoy veamos una situación muy distinta, ¿no? Por parte de las corporaciones, a pesar de que la tendencia con relación a la violencia pues va a la baja, y eso es un hecho, pues lo que se dice en estos mismos medios corporativos que en ese momento guardaron silencio, pues es otra, ¿no? Y plantean otra realidad que desgraciadamente menoscaba pues este derecho, ¿no?, a la información, a que sepamos qué es lo que está pasando en nuestro país. Y entonces pues también es un tema, yo creo, no sé cómo ves tú, Nancy, pues hasta de autodeterminación del pueblo, ¿no? O sea, de decidir entonces qué país quiere, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante este recuento que nos ayudas a hacer, esta comparación tanto entre estos dos distintos tipos de hacer periodismo, o uno que sí es periodismo y otro que no lo es, ¿no? Pero se dice tal. Creo que es muy importante hacer esa valoración. Y también esto que nos ayudaste también a revisar, de pues en qué consisten dos proyectos distintos de Nación y la propuesta que nos ofrecen, ¿no? Aquellos que incluso de la mano de estas corporaciones, de esta prensa corporativa, buscan menoscabar todo el tipo de derechos a los que deberíamos de tener acceso a la educación, acceso a la salud y acceso a la información, ¿no? Versus pues aquellos proyectos que buscan lo contrario, conquistar y avanzar más derechos y sobre todo garantizar el acceso de toda o de la mayoría de la población pues a esos derechos, ¿no? Entonces, Nancy, yo te agradezco de verdad muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Yo creo que estrenamos de la mejor manera este podcast. Y ya por último, lo mencionamos un poquito sobre las fake news. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes con respecto a cómo se informan, en específico con relación a las fake news? ¿Cómo evitarlas? Sí, yo creo que toda información debemos ponerla en duda y pues consultar varias fuentes, no necesariamente lo más confiable, dentro de lo que imaginamos, no necesariamente es verdad. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque recientemente periodistas con renombre pues montaron una gran fake news, ¿no? Que fue esta del narcopresidente. Entonces, más bien, hay una regla en periodismo que creo que nos sirve a todos, y esa regla la dice muy claramente Daniel Santoro, que es un teórico del periodismo. Dice que los periodistas debemos de dudar hasta de nuestra propia madre, diciéndonos que en ninguna fuente debemos confiar al 100% y siempre tenemos que verificar esa información, contrastarla, confrontarla, que son pasos dentro de la metodología periodística. Entonces, si nosotros como jóvenes, bueno, ustedes como jóvenes, ponen en duda la información que les llega, será mucho más fácil buscar otras fuentes y ya con un panorama mucho más amplio entender si eso es una noticia falsa o es una noticia verdadera. Ahora, también estos monopolios de verificado me parece que tampoco son un mecanismo al cual podemos también no necesariamente, exactamente. Ajá. O sea, aplica para todo, incluso sí, claro, para estos mecanismos de verificado, que muchos de ellos parten de corporaciones que también hacen montajes. Entonces, si comprendemos todo ese trasfondo, tendremos como mayor claridad en esta frase, no confiar ni en tu propia madre. Y nada más quería agregar que el periodismo, porque tú hiciste esta comparación de lo que sí es periodismo y lo que no es periodismo, estoy convencida que el periodismo solo es aquel que se ejerce con ética, y
¿Cuáles son los principios fundamentales de este periodismo? La búsqueda de la verdad, la honestidad, la independencia y la responsabilidad con la sociedad. Si ponen a la mesa estos factores, se darán cuenta que hay corporaciones que no buscan la verdad, que no son independientes, que además son deshonestas de forma sistemática y sobre todo que no están respondiendo al pueblo, que es la responsabilidad social, ejercer el periodismo como una herramienta del derecho humano a la información. Si eso no se hace, no es periodismo, es otra cosa que puede ser publicidad, puede ser propaganda, pero no es periodismo. De eso estoy sumamente convencida. Si no es ético, no puede ser periodismo. Excelente, pues muchísimas gracias de verdad, Nancy, por estar acá con nosotros, y a todos quienes nos escuchan, quienes nos acompañaron en esta conversación, pues invitarles a que continúen también apoyando, siguiendo, informándose con periodistas que están comprometidos con la verdad, comprometidos con brindarnos información que nos ayude precisamente a conocer la verdad de los hechos, y pues que lo hacen además, como yo no tengo duda que Nancy lo hace, con toda la ética, también profesional y periodística. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Saludos a todos. Bueno, a las juventudes, yo creo que lo más importante es sí conocer nuestra historia, conocer nuestro pasado reciente y con base en esa información tomar nuestras primeras decisiones. En su caso, me parece fundamental que tengamos un compromiso con nuestra vida pública. Es decir, nosotros no podemos esperar que las cosas cambien si no nos movilizamos. La movilización es fundamental para conseguir los cambios que queremos o que anhelamos. Muy importante reconocer nuestros derechos humanos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Incluso ya está una discusión a nivel global de la sexta generación de derechos humanos, que tiene que ver con las tecnologías, sobre todo con la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, si conocemos eso, si tenemos conocimiento sobre eso, sabemos qué necesitamos de nuestras autoridades, sabremos qué necesitamos de nosotros mismos y nos involucraremos más en los cambios que se requieren. Una sociedad que ve para sí misma o personas que ven para sí mismos, en realidad acabamos perpetuando regímenes que vulneran a las mayorías, y eso, desde mi punto de vista, no podemos permitirlo nunca más en nuestro México.